Fue un empate de 3 entre un herbívoro gigante, un grupo de raptores y un T-Rex. Ahora, la evidencia forense, incluidos restos momificados increíblemente extraños, llevaron a los investigadores a descubrir una batalla prehistórica alucinante. Son los primeros luchadores de la Tierra, los depredadores por excelencia. Nuevos hallazgos en sitios forenses le dan vida al arte prehistórico de la guerra. ...1997... Un rancho en el noreste de Dakota del Sur. Un cazador de fósiles está en una excavación de rutina, cuando de pronto ve los restos de un dinosaurio grande que sobresale a un lado en una colina. Para identificar los huesos, los paleontólogos ahora se basan en la experiencia y el conocimiento preciso de otras especies de dinosaurios que han sido encontrados en la misma área. Normalmente cuando encuentras dinosaurios, tienes una idea bastante buena en cuanto a lo que vas a encontrar. Si te encuentras en el Cretácico superior, tienes bastante oportunidad de encontrar como un dinosaurio ornitorrinco, o triceratops, o un tiranosaurio, así que tienes una idea de qué tipo de personajes podrías encontrar. Pero con mucha frecuencia no es sino hasta que excavas, de hecho, una serie de huesos que realmente puedes empezar a saber qué tipo de dinosaurio tienes. Si encuentro que sea un fragmento de diente con edentaduras en él de un dinosaurio carnívoro, con frecuencia puedo decirte exactamente a qué tipo de carnívoro pertenece. No necesito todo el diente para decirte qué es. Puedo decirlo por el tamaño, puedo decirlo por la forma de las edentaduras y así sucesivamente. Los paleontólogos descubrieron más del esqueleto. Y luego lo compararon con los huesos de otros dinosaurios encontrados en las cercanías. Se dieron cuenta que estaban viendo un monstruo. Era un dinosaurio ornitorrinco, el edmontosaurio. Estos dinosaurios tenían más de 12 metros de largo, unos 4 metros desde las patas hasta las caderas, y pesaba cerca de 4 toneladas, casi el tamaño de un furgón de ferrocarril. Estos son dinosaurios realmente grandes con colas inmensas, pero el diseño de sus cuerpos está perfectamente balanceado para que su centro de gravedad se encuentre directamente sobre sus caderas. Esto le permite que crezcan muy grandes, pero siguen siendo bastante ágiles. Lo que hace que estos dinosaurios ornitorrincos se vean tan divertidos es ese cráneo realmente atemorizante. La característica que le otorgó su nombre, ornitorrinco, era la nariz alargada y el pico chato. Una de las características más impactantes del dinosaurio era que en su boca albergaba más de 1000 dientes. Y como los tiburones modernos, perdía y le crecían dientes nuevos a lo largo de sus vidas. Tenía un grupo de 1300 dientes en su mandíbula en ese momento que seguían creciendo, creciendo y creciendo. Trituraban su comida, comían. De hecho, encontramos contenidos de comida en el estómago en algunos de estos animales, lo que demuestra que comían secoyas y otras plantas que se encontraron en la región. La habilidad de mascar plantas le permitió al edmontosaurio pulular por gran parte de la Tierra prehistórica. Los encontramos preservados en las tierras altas, también en las partes más pantanosas y en las colinas, los pies de las colinas de las primeras montañas rocosas. Los encontramos en los valles con arroyos, los encontramos en ambientes pantanosos, e incluso encontramos los ornitorrincos que vivieron a todo lo largo de las costas, así que algunos de ellos vivieron en las costas. Así que un ornitorrinco como el edmontosaurio, de hecho en varios tipos de ambientes diferentes, funcionan muy bien en los bosques, en las corrientes, en los pantanos. Mientras consiguieran algunas plantas para comer, un ornitorrinco sería feliz. Es su capacidad de comer las plantas duras del Cretácico superior lo que le permitió al edmontosaurio competir y a la larga reemplazar a los primeros dinosaurios como el tenontosaurio, y también les permitía crecer 12 metros de longitud y tener la suficiente altura para mirar por las ventanas de más arriba de una casa de 2 pisos. El edmontosaurio era uno de los herbívoros más grandes en Norteamérica.
Su tamaño grande también ayudó a protegerse de los depredadores malignos. Una vez que estos dinosaurios llegaron a la adultez, su tamaño los hacía que no fueran un blanco fácil de ataque. Los jóvenes y subadultos, por otra parte, estaban en peligro constante, en especial los subadultos masculinos. Una vez que ellos llegaban a cierta edad, creo que eran sacados del rebaño y enviados a que estuvieran solos para que maduraran y crearan sus propios rebaños. Debido a la falta de coraza y de armas evidentes, a primera vista este dinosaurio parecía una presa fácil. Pero cuando los investigadores inspeccionaron el diseño del esqueleto, encontraron que para nada eran indefensos. Un edmontosaurio adulto es más grande que un rinoceronte, tan grande como un elefante indio, así que ese es un pedazo grande de carne. Si es tan grande, puedes defenderte a ti mismo al solo doblar su cola, al patear con sus piernas e incluso al destrozarlo con ese pico alargado. Si es un edmontosaurio y está bajo ataque, lo primero que quiere hacer es escapar. Aunque es un animal bastante grande, era todavía relativamente rápido. Pero si no podía correr más rápido que su atacante, entonces usaba su gran cola. Podía balancearla como un bate de béisbol de gran tamaño y aplastar a su oponente si lograba pegarle. Hoy en día hay un lazo evidente que les da perspectiva a los científicos del comportamiento prehistórico. Es el instinto animal, el cual no ha cambiado a través de miles de generaciones. El edmontosaurio era una especie de ñu de las praderas del Cretácico. De hecho, era más grande que un ñu, pero en términos de las comunidades de dinosaurios estaría en ese rango aproximado de tamaño. La realidad es que probablemente tenía un par de estrategias diferentes para lidiar con los depredadores, una de las cuales es por sus componentes sensoriales. Ellos realmente tenían un buen sentido del oído, un buen sentido de la visión. Ellos podían sentir a los depredadores y evitarlos antes de que se acercaran lo suficiente para causar cualquier daño. Otra estrategia que virtualmente todos los animales tienen hoy es contar con muchos sistemas sensoriales que funcionan al mismo tiempo. En otras palabras, vivían en grupos, vivían en rebaños. Por lo tanto, la idea de detección de presa se mejoró al vivir en grupos. La evidencia fósil encontrada en sitios a todo lo largo de Norteamérica sugirió que estos dinosaurios viajaban en rebaños. Vivían en rebaños muy grandes, quizás tan grande como 10 a 20,000 individuos en un rebaño. Es evidente que tenían que migrar. No había forma de mantener grandes rebaños como esos sin que se movieran por allí, porque diezmaban el follaje por donde pasaban. Pero los restos en el sitio solo mostraron un ornitorrinco. ¿Por qué no había allí un rebaño? Debido a que este esqueleto de ornitorrinco fue encontrado solo, es fácil creer que fue separado del rebaño o estaba solo cuando fue atacado. No hay evidencia que ningún otro ornitorrinco estuviera con él. Cuando se alimentaban, estos dinosaurios se ponían en 4 patas. Pero había una característica asombrosa en la forma en que se movían. Cuando tenían que hacerlo, los ornitorrincos tenían una adaptación especial. Caminaban en 2 patas. Sabemos al estudiar muchas huellas de fósiles que los edmontosaurio y sus familiares caminaban en 2 patas la mayor parte del tiempo. Los miembros más grandes les parecía más fácil caminar en las 4 patas, pero cuando lo necesitaban podían levantarse en sus patas traseras y correr. No muy rápido, pero con suerte más rápido que sus atacantes. En 1998, la investigación se profundizó. El doctor Larry Whitmer realizó investigaciones de tomografías computarizadas. Las tomografías revelaron una clave vital. El edmontosaurio pudo no haber sido tan rápido como se pensó antes.
Una idea que podemos tener para entender algo de la agilidad de estos animales es de hecho ver estas estructuras del cerebro, y en particular del oído interno, que la podemos obtener de la tomografía computarizada. Y eso lo que nos dice es que sin duda el edmontosaurio adulto quizás no era un animal particularmente ágil. No era relativamente rápido, no tenía movimientos relativamente rápidos. Sin duda no tan pesados como pensamos que eran muchos de los saurópodos de cuello largo. Cuando los paleontólogos le hicieron tomografías a los cerebros de los dinosaurios, obtuvieron una idea muy clara de la forma del cerebro. Al comparar ese cerebro con los cerebros de los animales modernos, son capaces de descifrar qué parte del cerebro está dedicada a cuál sentido. Así que si la sección del olfato del cerebro es grande, entonces le dice a los científicos que el sentido del olfato de los animales era más avanzado que uno con una parte más pequeña del cerebro dedicado a ese mismo sentido. Así que el uso de la tomografía computarizada es un ejemplo de cómo los expertos son capaces de darnos una idea de la visión, el oído e incluso la velocidad y agilidad de un dinosaurio. Pero a medida que desenterraban más el esqueleto de la colina, el misterio se profundizaba. La mayor parte del esqueleto había desaparecido. La única parte del cuerpo que quedaba era su cola. La cola tenía unos asombrosos 7 metros. ¿Pero qué pudo haberle ocurrido a la otra mitad de este dinosaurio? ¿Pudo haber sido atacado y parcialmente comido? Entonces, otro descubrimiento. La cola estaba cubierta de piel fosilizada. Había sido momificada. No es desconocido el descubrimiento de piel fosilizada, pero es sumamente extraño. Tuve la oportunidad de estudiar un gran ornitorrinco llamado TC, cuyo cuello y partes del cuerpo están cubiertas de piel fosilizada. No comprendemos totalmente el proceso que causa que algunas pieles de dinosaurios se momifiquen, pero el resultado final nos permite estudiar la textura de la piel del dinosaurio. No somos capaces de determinar el color de la piel, pero al menos podemos echar un vistazo de la textura y el grosor. El descubrimiento de la cola de un dinosaurio ornitorrinco cubierto de piel no tenía precedentes, pero palidecería en comparación con lo que encontraron a continuación. Una segunda bestia y prueba forense de que una matanza de dinosaurios inmensa se llevó a cabo hace 65 millones de años. Es un hallazgo como ninguno en la ciencia moderna. La cola de un herbívoro gigante ha sido descubierta. Y de manera increíble, su piel momificada sobrevivió. Los investigadores estudiaron la piel y se dieron cuenta de que contenía algo más. Marcas de mordiscos, cortes profundos en el hueso. Eran de un depredador. Al observar las marcas de los dientes dejadas en la piel de la cola de este dinosaurio, mi primera reacción fue: ha sido cerca, veo que estas marcas de mordida son relativamente pequeñas y pocas en cantidad. Lo que sea que haya dejado las marcas de dientes no era muy grande y sin duda no era sumamente poderoso. Y entonces, otra clave. Escudriñando en el suelo donde hallaron los huesos y a su alrededor, encontraron numerosos dientes pequeños con bordes dentellados. Revelarían la identidad del dinosaurio que se alimentó del ornitorrinco. Estos dientes pertenecían a un depredador mortal. Era un dromeosáurido de la familia de raptores. Los raptores, o dromeosáuridos, eran animales generalmente pequeños, de cerebros grandes, ojos grandes. Se caracterizaban por tener una garra grande en la pata, que era una especie de abrelatas.
Una garra con una apariencia muy asquerosa que tenía que sacarla del suelo porque era muy recurvada y afilada en el extremo. Estos eran unos dinosaurios pequeños increíblemente malos. Estaban hechos para la velocidad y la maniobrabilidad, y armados literalmente hasta los dientes. A pesar de que eran pequeños, uno podía equipararse con un hombre adulto, y un montón de estos podían ser el propio infierno para la mayoría de los herbívoros que compartían su ambiente. Estos raptores eran pequeños, comparados con la mayoría de los dinosaurios que cazaban. Tenían una altura de 1 metro a 1,5 metros hasta las caderas. Tenían 2 metros de largo y pesaban menos de 45 kilogramos. Su tamaño más pequeño significaba que estos dinosaurios tenían que ser precavidos cuando atacaban a una presa más grande. Al tener un esqueleto delicado, casi requería que estos animales en cierto sentido fueran cuidadosos. Lo que significaba es que debían tener una especie de agilidad que les permitiera usar estas armas y protegerse a sí mismos. Lo que es interesante es que ahora con esta nueva tecnología de tomografía computarizada se puede observar dentro de sus cráneos y buscar evidencia de esa agilidad. Y la encontramos. Cuando observamos el oído interno, lo que vemos son canales largos y delicados que sugieren que estos animales eran de movimientos rápidos, tenían buena vista, coordinación de las manos y asimismo eran animales generalmente ágiles. Cuando estos animales saltaban para infligir daño, se basaban en 2 armas básicas para derribar a sus presas. La primera arma eran sus dientes. El dromeosáurido era uno de los dinosaurios más malos que había por allí. Tenía una fila de dientes muy afilados, al estilo de una hoja, que si se quiere eran usados como una especie de cortador de galletas. Los dientes recurvados los ayudaban a cortar la carne, así que ellos mordían algo y el diente se rompía adentro. Ellos tenían estas pequeñas dentaduras en el frente y en la parte de atrás que rompían las fibras de los músculos. Las partes recurvadas significaba que el cráneo alaba hacia atrás, escarbaba la piel y ayudaba a sacar un buen pedazo, así que ayudaban a cortar la carne de manera mucho más efectiva. Afilados, dentados y recurvados, sus dientes eran capaces de causar algunos daños graves. Pero el arma más poderosa en su arsenal eran sus garras. Creo que los raptores se basaban fundamentalmente en sus patas para matar. Puede ver que en el caso de los raptores tendrá garras, que de hecho son más grandes que sus propios dientes, y eso dice mucho. Mientras que en el caso del tiranosaurio Rex, si observas los dientes del tiranosaurio Rex son tan grandes o más grandes que las garras. Así que de nuevo hay una inversión. El tiranosaurio Rex usa su boca para matar. Los dromeosáuridos quizás usen sus garras más que cualquier cosa. Para compensar su tamaño más pequeño, estos raptores pudieron haber cazado en grupo. Esto les permitiría atacar a una presa mucho más grande. Cazar en grupo servía para un propósito muy importante cuando eres mucho más pequeño que la presa que acechas. ¿Por qué pasar tu día cazando insectos y pequeños roedores cuando puedes derribar algo más grande? Vemos este comportamiento en numerosos predadores modernos, como los leones, lobos, hienas e incluso cocodrilos. Cuando observamos a los dromeosáuridos, lo que observamos es un cerebelo expandido. Si ese cerebelo expandido les permitía cazar en grupos, no podemos decirlo. Lo que podemos sugerir, sin embargo, es que pudieron tener las capacidades cognitivas para lidiar con situaciones complejas, para resolver problemas. Comparados a otros dinosaurios depredadores, sin duda contaban con un mejor cerebro que permitía ese tipo de capacidad. Los raptores podían incluso comunicarse entre sí verbalmente como los pájaros modernos. Cuando observo las marcas de mordidas en la cola del edmontosaurio, puedo ver que no eran muy profundas y eran relativamente pequeñas. Eso me sugiere que lo que fuera que mordió a este dinosaurio no tenía la fuerza de la mandíbula o dientes largos necesarios para realmente morder profundamente en el pellejo, y luego el hallazgo de los dientes del raptor encontrados en las cercanías fue concluyente para mí.
Creo que el candidato más probable para quien fuera que dejó estas pequeñas marcas de mordidas en la cola fue el dromeosáurido. Pero había otra evidencia para apoyar la noción de que los raptores atacaran al ornitorrinco. Otros restos de dinosaurios encontrados en un segundo lugar en Dakota del Sur probarían que lo hicieron. De hecho, tenemos un lugar en donde encontramos huesos de dromeosáuridos con edmontosaurios. Esa es la cantera de Russ Mason, en donde tenemos un lecho de huesos de miles de edmontosaurios. Y de vez en cuando encontramos un hueso o dos de dromeosáuridos. Así que no solo eran contemporáneos, sino que los dromeosáuridos se comían a los edmontosaurios. Pero ¿por qué solo se encontrarían los dientes de un raptor cerca de la cola? Cuando los dromeosáuridos se alimentaban, no era poco común para ellos que se rompieran un diente. Sus dientes están hechos para que se rompan y sean reemplazados por el diente que crece por debajo. Es una forma maravillosa de asegurar de que siempre tengan unos afilados. A menos que sea asesinado en el proceso de comer su carne, la única evidencia que encontrará es que estaban incluso allí. Son estos dientes rotos y destrozados. Pero todavía perduraba la interrogante. ¿Un grupo de raptores quería o serían capaces de atacar a un dinosaurio 10 veces más grande que su propio tamaño? ¿Un dromeosáurido iría tras un edmontosaurio? Bueno, un solo dromeosáurido de ninguna manera. Eso sería un suicidio para ese dromeosáurido. Sería aplastado, pero si había una situación en donde un grupo de dromeosáuridos viniera a los lados del edmontosaurio, el edmontosaurio no es un dinosaurio con coraza. No tiene protección a los lados. El dromeosáurido podía ir tras él, y una vez que comenzaba a debilitarse, colapsaría y finalmente podrían buscar el punto para matarlo, el cuello. Una vez que el cuello estaba realmente expuesto en donde ellos podían atacarlo, podían morderlo allí, podían rasgarlo, y ese ornitorrinco no tendría más oportunidades en ese momento. Con unas garras mortales, una boca llena de dientes que cortaban la carne, y fuerza por ser más grande en número, la ciencia comenzó a pintar un dibujo de una batalla entre un herbívoro grande y un grupo de raptores. Pero los investigadores estaban a punto de hacer otro descubrimiento. Evidencia de un tercer dinosaurio. Era el rey del reino prehistórico. Y cambiaría todo lo que los expertos pensaron que sabían sobre lo que había sucedido aquí. En las tierras desgastadas de Dakota del Sur, la evidencia recogida muestra una imagen de un ataque perverso entre un grupo de raptores y un ornitorrinco gigante. Pero un nuevo descubrimiento sugeriría que estos raptores no comieron solos. Los investigadores continuaron estudiando los restos cuando notaron que la cola tenía un segundo grupo de marcas de mordidas. Pero estas no eran de raptores. Asombrado es la única palabra en la que puedo pensar para describir mis sentimientos cuando vi esas segundas marcas de mordiscos en la cola. Estas no eran marcas de rasguños superficiales y delgadas, eran hechas por dientes poderosos, redondeados y grandes. Y había solo un dinosaurio en el Cretácico superior que tenía los dientes y músculos mandibulares para hacer esas marcas. Ese era el Tiranosaurio Rex. El T-Rex. El depredador por excelencia. Este era el animal más aterrador y poderoso que alguna vez caminó sobre la Tierra. Todo animal que vivía dentro de su territorio hubiera pasado su vida en un temor absoluto de encontrarse con esta cosa. Sin duda era el rey entre los dinosaurios depredadores. No hay animal que viva hoy en día que haya tenido la fuerza del Tiranosaurio Rex. Tratar de encontrar algo que tuviera ese tipo de poder, no lo sé. ¿Un obús? Este animal era tan fuerte que no había nada que pudiera escaparse si él decidía que eso era lo que quería comer. El T-Rex tomó por asalto al planeta Tierra alrededor de hace 90 millones de años y lo dominó por otros 25 millones de años.
Pesó asombrosamente 7 toneladas. Creció hasta casi 5 metros y reinó en un dominio desde Canadá hasta Texas. Con sus dientes robustos y mordida poderosa, nada podía soportar su ataque. El T-Rex tenía que usar sus dientes para mascar los huesos, así que no podía tener dientes estrechos de la manera en la que lo tenían otros dinosaurios carnívoros. Debía tener dientes que eran muy anchos e infligirían un daño increíble a cualquier cosa que mordiera. Los dientes de los T-Rex tenían una forma muy distintiva, como una banana dentallada. Así que los investigadores regresaron a la pizarra y algo se hizo evidente de inmediato. El T-Rex no mató al edmontosaurio. Solo hay 2 marcas grandes de dientes en la cola, así que no creo que el T-Rex haya matado al dinosaurio. Si él hubiera atacado y matado, sospecho que hubiéramos visto mucha más evidencia del ataque. La cola hubiera sido uno de los blancos naturales del Rex, así que esperaríamos ver más marcas de mordidas y destrozos y huesos rotos. Pero como no lo vemos, al parecer, el ornitorrinco ya estaba muerto antes de que ni siquiera apareciera el T-Rex. Si el T-Rex hubiera atacado al herbívoro, los huesos estarían pulverizados. Pero el tamaño y la forma de las marcas de mordida señalan un ataque de raptor. Fue una evidencia vital. Este T-Rex apareció en la escena luego de que los raptores hicieran su movida. Los expertos tomaron un paso hacia atrás y comenzaron a unir cómo pudo haber comenzado esta batalla entre el ornitorrinco y el grupo de raptores. Comenzaron por examinar las diferencias entre el depredador y la presa. Si observamos la fuerza física completa, el edmontosaurio por mucho supera al dromeosáurido. Sus músculos individuales de la pierna quizás sean como todo el dromeosáurido, así que va a ser mucho más poderoso, e incluso si totaliza la fuerza muscular de todo el grupo comparado con el edmontosaurio. El edmontosaurio todavía ganaría tal vez, así que este es un caso en donde el ornitorrinco es definitivamente más poderoso que los depredadores. Estos raptores se basan en la velocidad y agilidad para cazar y matar. Se estima que pueden correr cerca de 64 kilómetros por hora. Los raptores eran animales que eran muy rápidos y ágiles, así que la ventaja de los dromeosáuridos en contra del edmontosaurio sería la velocidad y la agilidad. Al correr e infligirle algo de daño y luego retirarse de nuevo, podía esperar y ver cuáles eran las reacciones, y debido a que varios raptores probablemente atacarían al mismo tiempo, distraerían la atención del edmontosaurio de lo que estaban haciendo los de atrás hasta que fuera demasiado tarde. Al usar las tácticas de los lobos modernos y manadas de leones, le hubiera permitido a los dinosaurios como el dromeosáurido derribar presas mucho más grandes. Los expertos trabajan con la teoría de que, como los depredadores modernos, los raptores se basaban en el olor para advertirles anticipadamente de la presa que se acercaba. Para que los leones y los lobos derriben con éxito a sus presas, lo primero que tienen que hacer es ubicarla. Aquí es donde su sentido del olfato agudo les da una ventaja. Los raptores tuvieron que haber confiado en el mismo sentido del olfato para detectar y reconocer a su presa, mucho antes de que pudieran verla o escucharla. De esta manera, el grupo tenía tiempo de crear una emboscada y sorprender a sus víctimas. Ahora sabemos que los ornitorrincos estaban entre los dinosaurios más comunes en Norteamérica durante el Cretácico Superior. Los expertos creen que se defendían al menear sus colas como un palo gigante. Se estima que un golpe directo hubiera sido suficiente para lanzar a un auto pequeño.
Muchos restos expandidos en un paisaje muy amplio son una señal evidente de éxito. Cuando se trata de Edmontosaurio, encontramos decenas de miles de restos fosilizados en toda América del Norte. Debido a que encontramos tanto, sin duda, tiene la capacidad de defenderse. Así que supongo que la cola era su arma principal, pero mejor que no dejara afuera al raptor. Está diseñado para matar, así que tienes un arsenal muy grande. Hallazgos de grupos de Deinonychus encontrados en varios sitios fue una de las primeras claves de que miembros de la familia de los raptores cazaban en grupos. A pesar de que estos métodos de caza en grupo son usados por los mamíferos modernos, su origen yace en estos primeros dinosaurios que parecían pájaros. El T-Rex tiene huesos más pesados que el dinosaurio que parece un pájaro. Su esqueleto estaba hecho para un poder de trabajo pesado. Si un grupo de raptores se enfrentaba con algo tan grande como un tiranosaurio Rex, entonces se enfrentarían una decisión de vida o muerte, luchar o volar. Los depredadores modernos también enfrentan estas mismas decisiones todos los días. Te quedas y enfrentas a tu rival, o te separas y vives para luchar otro día. El T-Rex marcaba su territorio con marcas de olor como los gatos modernos, y normalmente se quedaban dentro de esos límites. Pero contrario a la mayoría de los dinosaurios, el T-Rex era lo suficientemente grande y feroz para aventurarse afuera de su territorio sin temer un ataque. Basados en la evidencia que tenemos y sabiendo cómo los animales modernos que cazan en grupo devoran a los herbívoros grandes, tenemos una idea de lo que pudo haber pasado, pero no es suposición al azar. Usamos tanta ciencia como evidencia fósil para apoyar esto tanto como sea posible. Al usar lo último en los avances tecnológicos científicos y el conocimiento del comportamiento animal, los expertos fueron capaces de unir claves nuevas sobre cómo un grupo de raptores fueron capaces de coordinar su ataque como una compañía de soldados prehistóricos. Hace 65 millones de años, donde se ubica Dakota del Sur hoy. Un ornitorrinco solitario está buscando comida. La evidencia nos dice que se separó de su rebaño. En su búsqueda por otros miembros de su propia especie, el edmontosaurio deambula sin lugar fijo y se adentra en el bosque. Su cerebro pequeño lucha por ajustarse al hecho de estar solo. No tiene idea de que camina derecho al centro del territorio de un grupo de dromeosáuridos. Dromeosáuridos es el nombre científico para raptores. Esto significa lagartos que corren rápido, y así es como cazan. Le harán una emboscada a su presa y la derribarán. Normalmente atacan a una presa más pequeña. Pero si un herbívoro grande se atraviesa en su camino, lo atacarán por instinto. Al esperar el momento oportuno para atacar, el dromeosáurido permanece inmóvil. Entonces, el edmontosaurio estaba a la vista. Su tamaño es inmenso comparado con estos pequeños raptores. El resto del grupo no atacaría hasta que el alfa tomara la iniciativa. El instinto le decía que dejara a este animal gigante solo, pero al ver al intruso parado justo en medio del territorio es más de lo que ella podía soportar, así que ella lanza el ataque. El ornitorrinco tiene una piel gruesa y la capacidad de sacudirse rápidamente a sus atacantes. Los raptores tienen un equilibrio grandioso y eran capaces de aterrizar en sus patas como los gatos.
Con la velocidad de un rayo, los raptores lanzan su segundo ataque. Esta vez se centran en el cráneo y el cuello del ornitorrinco. A pesar de que sus garras son afiladas, el pellejo del edmontosaurio es realmente duro y resistente para penetrarlo. Así que el blanco es una sección más delgada y es el cuello. Los raptores eran lo suficientemente inteligentes para dirigir sus ataques a las áreas vulnerables tales como los ojos y el cuello. La idea era inutilizar a sus víctimas rápidamente y verlas desangrarse hasta morir, para evitar una lucha prolongada que pudiera ocasionarles una herida. Ahora en sus patas traseras está en una posición para usar su gran peso para lograr ventaja. Al esperar el momento adecuado, se inclina hacia adelante y se desploma en el suelo, aplastando a uno de los raptores debajo de su pata delantera. Los raptores tenían huesos huecos como los pájaros. Incluso la fuerza de un bate de béisbol de madera los hubiera roto por la mitad. Pero los científicos ahora saben algo más. Que los raptores se comunicaban usando gestos rápidos con sus garras. Los dromeosáuridos tenían unos cerebros bastante complejos. Lo que los convierte en unos asesinos eficientes es que tienen la capacidad de reaccionar a una situación en un orden relativamente corto. Al lanzar un ataque simultáneo es una maniobra muy efectiva cuando atacan algo tan grande como un edmontosaurio. La piel del edmontosaurio tenía hasta 10 centímetros y medio de grosor y estaba cubierta con un callo pequeño y redondo al estilo de una coraza. Debido a que la piel del ornitorrinco es tan gruesa, los raptores no son capaces de asestarle un golpe decisivo. Pero en su caso, la cantidad es tan efectiva como la calidad. Si pueden seguir infligiendo suficientes heridas pequeñas, la pérdida de sangre tendrá el mismo efecto como una herida de mayor magnitud. Este enfoque de rasgar funciona bien para los raptores y los mantiene fuera de peligro. El grupo de los raptores más inteligentes, más rápido y mejor armados continúa lanzando una andanada sin fin de ataques. Pero no tenían idea de que atraían atención. El monstruo del mundo prehistórico estaba a punto de llegar a la escena. Una batalla de 3 frentes estaba a punto de empezar. Un ornitorrinco masculino solo, ajeno de sus alrededores, ha caminado directamente en la guarida de un grupo de raptores. El ataque de los raptores con frecuencia era liderizado por una hembra alfa. El resto del grupo imitaría cómo y dónde ella atacaba. Con presas más grandes, la estrategia era rodear a la víctima y abrumarla. No había manera de que siguiera luchando con estos adversarios más pequeños, pero más rápidos. Si logra salir del bosque e irse a una zona abierta, tendrá la ventaja. Allí tendrá el espacio para balancear su gran cola. Un golpe y esa cola en esos raptores livianos los destrozaría. Los raptores típicamente eran criaturas cautas, pero una vez que probaban la sangre en una pelea, la adrenalina se apoderaba de ellos. Prácticamente nada podía separarlos del ataque. Sus cerebros se centraban solo en una cosa: acabar a su presa. Esto los enviaba a un frenesí de lucha. Estos raptores conocen cada centímetro del terreno. Tienen un lugar en particular hacia donde tratan de llevar al ornitorrinco. Si pueden llevarlo a ese lugar, nunca más verá la luz del día de nuevo. La cola enorme del edmontosaurio, usada típicamente para equilibrar su gran cuerpo, era reforzada por una serie de varillas interconectadas que lo hacían rígido pero fuerte, lo que lo convertía en un arma potente que podía ser balanceada como el brazo de una grúa.
El T-Rex era capaz de sentir las vibraciones a través de un tejido almohadillado en sus patas, lo que le permitía hacerle seguimiento a herbívoros grandes. El T-Rex es capaz de percibir las vibraciones a través del tejido de sus patas. Las ondas sonoras creadas por la batalla se transmiten a través del suelo, a las patas, hasta el esqueleto y luego hasta el oído interno. Así que el T-Rex era capaz de sentir la batalla a través de sus patas. Cada vez que el edmontosaurio pisaba fuerte, creaba un temblor y el Rex usaba esos temblores para ubicar a su blanco. La cola del edmontosaurio estaba unida a unos músculos poderosos que le permitían balancearse con una velocidad sorprendente. Los raptores usaban una variedad de trucos psicológicos cuando luchaban. Esto incluía correr hacia las víctimas de frente para confundirlas. También eran capaces de imitar ruidos, quizá incluso hacerle ecos a los sonidos de su presa. A pesar de que estos cortes en la garganta no eran profundos, el alfa continuaba atacando al mismo lugar una y otra vez. Estos raptores tuvieron éxito en combatir a esta carne de 4 toneladas directamente a su plato de la cena. El T-Rex tenía un sentido del olfato superior, más poderoso incluso que los perros de hoy en día. Podía percibir el olor de la sangre a kilómetros de distancia. Esto lo enviaría inmediatamente corriendo. Los depredadores son oportunistas y mientras más grandes sean, tienen más oportunidades. Por desgracia para los raptores, su batalla ha atraído la atención de un oportunista más grande en Norteamérica y no lo llaman rey por nada. Los raptores nunca lucharían con un T-Rex. Estos raptores son derrotados. No hay manera de que se queden y luchen. Ni siquiera se quedarán y retarán a este monstruo. Harán lo que siempre han hecho los depredadores pequeños cuando alguien más grande toma sus alimentos. Solo tienen que esperar su turno y esperar que deje algunas sobras. El tiranosaurio Rex tiene unas mandíbulas grandes, capaces de abrirse hasta 1,5 metros de ancho. Podía apretar incluso la cola del herbívoro más grande. El cuello del tiranosaurio Rex era del ancho de la cintura de un hombre adulto e increíblemente fuerte. Podría funcionar como una pala mecánica al levantar a su presa que pesaba más de 5 toneladas. Mientras que no tenía miedo de otros depredadores, todavía arrastraba a su presa a su propio territorio como un león para evitar una lucha potencial. A pesar de que la cola tiene carne, las partes más buscadas del esqueleto se encuentran entre el cuello y las caderas, y esa es la parte que se lleva al tiranosaurio Rex. Estos raptores habían puesto demasiada energía para alejarse sencillamente de esta comida. Ahora su papel cambió de cazador a carroñero. Es un mecanismo de supervivencia que todos los depredadores comparten. El orgullo no es una característica del dinosaurio. Los raptores eran luchadores temibles. No le tenían miedo a ningún otro dinosaurio en el mundo, a excepción del tiranosaurio Rex. El tiranosaurio era sencillamente el rey del mundo. Incluso un grupo de raptores no se equiparaba a este monstruo espantoso, que era el depredador más feroz de todos los tiempos.